Muy buenas tardes con todos los asistentes. Les saluda Carlos Fernando Mamaña Aliaga, director y conductor del espacio de reflexión crítica y estratégica Proyecto Patria, miembro de la Red Peruana de Materialismo Filosófico adscrita a la Facultad de Filosofía de la Universidad Mayor de San Marcos, que viene conduciendo Jorge González. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la conferencia que va a oficiar el doctor Pozo Fajarnés en torno a Marx y la cuestión española en el siglo XIX. Sin más que decir, damos la palabra a este gran pensador, gran intelectual, adscrito a la corriente del materialismo filosófico, sistema de pensamiento creada, desarrollada por el gran filósofo hispano Gustavo Bueno. Adelante, doctor Pozo Fajarnés. Hola, muy buenas tardes. Supongo que también de tarde en Perú, ¿verdad? Porque allí serán sobre la 1, ¿no? Después del mediodía. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, don Carlos, por su presentación y muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado, ¿no?, a participar en estas sesiones que tienen ustedes, en la que algunos de los otros miembros de la Fundación Gustavo Bueno, investigadores de la misma, pues han participado ya. La verdad es que es un lujo, pues, poder estar con ustedes, ¿no?, con los que están ahora enganchados, ¿no?, vamos a decir, y los que en el futuro puedan engancharse, o incluso los que incluso desde España nos vean más adelante, ¿verdad? Porque esto supongo que se podrá ver en diferido, como pasa con las grabaciones de la Fundación. Bueno, pues el tema propuesto, como ha dicho don Carlos, es, a ver si lo tengo por aquí, Marx y la cuestión española en el siglo XIX. Bien, la verdad es que sí, es un tema, pues, que a mí me ha interesado bastante desde hace algunos, iba a decir meses, pero no, son años ya, ¿no? Desde hace 3 años o 4 que empecé a estudiar, pues, los escritos de Marx sobre España. Escritos que ya tienen bastantes años, claro, que se desarrollan, pues, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, aunque, sin embargo, pues la influencia de los mismos, pues no fue de entrada en ese tiempo, ¿no?, sino que la influencia, sobre todo, ha sido a partir de los años 60, sobre todo de los años 60. Ahora vamos a dar explicaciones de por qué de esta tardanza. La verdad es que no tiene ningún truco. Se lo adelanto ya. Los escritos de Marx sobre España, sobre todo la mayor parte de ellos, el principio, ¿no?, un recorrido que hace a lo largo de toda la historia de la época moderna española, pues fueron publicados sin su firma en el periódico de Nueva York, Daily Tribune, como si fueran artículos expresados por la editorial del diario. Solo a partir de los años 20 del siglo pasado, de 1929 concretamente, o sea que ya casi estábamos en los 30, pues supimos que esos textos eran de Carlos Marx. Bien, la tesis que yo llevo defendiendo desde hace estos pocos años que les comentaba es que podemos sacar la lectura de que lo que se dice en estos textos, que no son solo de Marx, son de Marx y de su amigo y colaborador Federico Engels. Bien, pues lo que emana de estos textos, pues son, aparte de las cosas que él diga, ¿no?, doctrinales, pues un constructo negro legendario. O sea, yo lo que he defendido desde hace unos cuantos años, algo que en parte pues no ha sido aceptado incluso por algunos de los que están trabajando, ¿no?, cerca, incluso, bueno, muy cerca incluso algunos dentro
del sistema del materialismo filosófico, no es aceptada esta afirmación que yo hago, del Marx negro legendario. Yo lo que puedo decir es lo mismo que les he dicho hasta ahora, y es que se animen a leerlos. Quizás si no lo aceptan es porque no han leído muy bien lo que dice Marx en estos textos, Marx y Engels. Bien, lo dicho, lo que yo afirmo es que el marxismo es uno de los principales focos, el marxismo que aparece en los escritos de Marx sobre España, ¿verdad? Uno de los importantes focos negrolegendarios de la actualidad, sobre todo, como les comentaba, pues en el siglo XX, y no desde el año 29, que es cuando se supieron que eran de Marx muchos de ellos, sino sobre todo a partir de los años 60. Bien, ¿cuándo sabemos que estos textos son de Marx? Pues ya se lo he comentado, el año 29 aparece una primera edición. ¿Por qué tarda tanto? Pues está claro, ¿no? Si no hubiera sucedido la revolución bolchevique, si no se hubiera dado la revolución rusa, quizá ni siquiera, no es que no estaríamos hablando de los textos de Marx sobre España, sino quizá no estaríamos hablando de Marx, ¿verdad? El espaldarazo que recibe el pensamiento de Marx, el espaldarazo fundamental es precisamente cuando sus ideas, desarrolladas de una forma pues diferente, ¿no? a como él en un principio se había expresado su doctrina, me estoy refiriendo a las ideas de Lenin, ¿no? Cuando se llevan a la práctica y se hace lo que había propuesto, ¿verdad? Que es un cambio revolucionario. Esto es lo que sucede en el 17 en Rusia, como todos sabemos. Bueno, pues una vez que sucede eso, pues la maquinaria ideológica empieza a funcionar en el seno primero de Rusia, y a los pocos años, ya todos ustedes saben que a finales del año 1922, y ya en diciembre del 22 se conforma la Unión Soviética, ¿verdad? Y ya hablamos de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Toda la maquinaria ideológica empieza a funcionar, a recuperar todos los textos, ¿no? Del padre ideológico, los padres ideológicos, podríamos decir, de Marx y Engels. Y estos textos que se habían publicado en el New York Daily Tribune, pues llegan incluso, bueno, incluso se traducen al español. El que lleva a cabo esta traducción es un marxista, no marxista-leninista, un enemigo, podríamos decir, del leninismo en aquellos primeros años, y enemigo también del estalinismo, porque Lenin fallece el año 24, si no me confundo. Es el que traduce estos textos al español, que no es leninista, sino que es trotskista, aunque el trotskismo le llegó un poco tarde, ¿no? En principio simplemente podríamos decir que era antileninista y antiestalinista. Este autor es Andrés Nin, y los textos aparecen publicados ahora no me acuerdo, en la editorial, ¿en qué editorial? Lo tengo por ahí el texto. Vamos a ver, un momentín. En la editorial Zenit. Lo tienen aquí. Muy bien. Diremos algo muy importante, porque aparte de que Andrés Nin hace esta traducción y esta edición, ¿no? en Zenit, pues hay un colaborador suyo, que es Genaro Artigas, que hace una serie de notas muy interesantes, pero que, bueno, ahora iremos a ellas, ¿no? Bien, Genaro Artiles, he dicho Artigas, es Genaro Artiles. Este es un texto del 29, lo que sucede en España después del año 29, pues de todos ustedes es conocido, ¿no? Vendrá la Segunda República, después vendrá lo que se llama la Guerra Civil Española, y el periodo de posguerra civil española, mientras se está desarrollando la Gran Guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en toda Europa, y luego vendrá el periodo de posguerra, y España empieza a levantar cabeza
un poco descolocada, ¿no? de esta recuperación que se da en Europa, por lo que todos ustedes saben, en los años 60. Bueno, pues serán los años 60 cuando vuelva a haber nuevas ediciones de estos textos de Marx que había, sobre todo que vienen de la Unión Soviética, ¿no? El aparato ideológico de la Unión Soviética recupera todos los textos que ya no solo los que habían aparecido en el New York Daily Tribune, sino otros textos que habían publicado tanto Marx como Engels en otras revistas, textos cartas que se escriben uno a otro, comentarios, cartas que no tenían por qué ser de Marx a Engels y de Engels a Marx, sino, por ejemplo, durante los años 70 Engels es el encargado pues, del movimiento obrero, de lo que está pasando en el movimiento obrero en España. Entonces ahí pues los textos de Engels escribiendo pues a los responsables políticos españoles pues están también en algunas de esas, en muy pocas de esas compilaciones de los textos que van a llevar por título casi todos La Revolución en España o La España Revolucionaria o escritos sobre España. Bueno, hay diversidad de títulos en relación a estos textos, pero que, bueno, y muchos de ellos coinciden, sobre todo los textos de Marx que aparecen en el New York Daily Tribune, ¿verdad? Bien. Bueno, en los años 60 va a haber dos focos. El foco soviético directamente, que va a haber una serie de ediciones de la editorial Progreso, que como sabrán, pues la editorial Progreso se dedicaba, el idioma español es un idioma muy interesante, ¿verdad? Porque hay más de 500 millones, bueno, en los años 60 unos pocos menos, ¿no? Más de 500 millones nacemos con el español como lengua materna, ¿verdad? Entonces la maquinaria ideológica soviética pues, se dedicó sobre todo a traducir todos los textos importantes al español y a publicarlos en la editorial Progreso. Bien, estos textos de Marx van a tener varias ediciones, empezando por a finales de los años 50 hasta los años 60 y todos los años 70 hasta el año 80. Va a haber ediciones soviéticas. Paralelamente, en los años 60, la editorial Ariel va a publicarlos también, estos textos de Marx que vienen desde la URSS, y el encargado de estas publicaciones va a ser ni más ni menos que Sacristán, el marxista más reconocido en España. Por cierto, los textos de los años 60, Sacristán no los firma como sus traducciones, las traducciones que él hace, como había hecho Andrés Nin antes, la previa, pues no las firma con su nombre, ¿no? Pues porque en los años 60 hasta el año 75 ya saben ustedes que no muere Francisco Franco, ¿verdad? Y el Partido Comunista no era legal en España. Aparte de estas ediciones, después cuando sucede lo que les acabo de comentar, después de los años finales de los años 70, 80, va a haber otras múltiples ediciones. Va a haber ediciones de bolsillo de la editorial Planeta, por ejemplo, un porrón de miles de textos, incluso con ilustraciones. Alianza va a hacer también una edición, la más nombrada, sobre todo pues, por algunos de los que cerca de la Fundación Gustavo Bueno pues han hablado también de estos temas, es la edición que hace Trota y que lleva a cabo la traducción Francisco Rivas. Este texto de Francisco Rivas es del año 98. Pedro Rivas, perdón, he dicho Francisco Rivas. Bien, este texto es muy interesante, aunque le van a faltar todos los artículos, todas las cartas que escribe Engels en los años 70, esas no van a estar aquí. Sin embargo, va a tener al final de este texto una serie de anotaciones que recupera Pedro Rivas, anotaciones manuscritas de Marx, a partir de las cuales pues, desarrollará los artículos del New York Daily Tribune. Una edición, como les digo, interesante. Bien. La leyenda negra, que es el tema que hemos dejado un poco de lado, la leyenda negra, pues como todos ustedes saben, es
voy a decírselo con palabras del profesor Gullo, Marcelo Gullo, que ha estado, yo no sé si sigue estando por España en estos días, pero acaba de dar una conferencia en la Fundación Gustavo Bueno y también han hecho un teatro crítico, en estas semanas pasadas, ¿no? Y me he quedado con una frase, bueno, con unas afirmaciones pues, que hace que yo creo que dan en el clavo, ¿no? Que son las siguientes, que la leyenda negra, nos dice el señor Gullo, y en esto estoy totalmente de acuerdo con él, desde luego, es el principal factor de desunión de lo que antes estuvo unido, de España. Y claro, no estamos hablando de la España peninsular, sino que Marcelo Gullo y yo estamos hablando de la España europea y la España de ultramar, porque todo eso desde el siglo XVI, bueno, sí, desde el siglo XVI, todo el siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX, pues todo eso era España, ¿verdad? Y no solo los territorios hispanoamericanos, vamos a decir, sino también territorios asiáticos, ¿verdad? Bien, hemos nombrado pues las distintas ediciones de los textos de Marx. Bien, de todos los textos que les he mencionado, el que podíamos decir los que podíamos decir que desarrollan sobre las ideas negrolegendarias de Marx, bueno, aparte de lo que nos dice Sacristán, que ahora iremos a ello, son algunas de las obras, algunas de las ediciones soviéticas, las últimas concretamente. Las ediciones soviéticas de los escritos de Marx sobre España, que llevan el título siempre de La Revolución en España, este texto es del año 74, este que les estoy mostrando ahora en pantalla. Estos textos tienen una serie de notas al final, que van a abundar y a desarrollar estas ideas negrolegendarias que Marx va a transmitir en sus textos. De tal manera que si Marx habla de que los españoles eran negreros, por ejemplo, pues estos van a seguir abundando en las notas al final, en esa idea de que los españoles pues eran como los ingleses o como los holandeses, ¿no? En el trato pues con los nuevos territorios, ¿verdad? Si Marx habla de que España era un imperio colonialista, las notas de las ediciones soviéticas, más de 100 notas, va a haber en estas ediciones del 74, 78 y 80, pues van a abundar en esa idea colonialista. Pero claro, es que España no fue el Imperio Español no hizo colonias, en absoluto. Perú era España, igual que México era España, igual que Argentina era España. Todo era España. No es como el Imperio inglés, o el imperio, sí, o el holandés, como les he apuntado antes, ¿no? O incluso podríamos decir el francés en algunas zonas como ya saben ustedes, también de Hispanoamérica, de América, ¿verdad? Pero sobre todo en Francia, ¿verdad? Que hacen colonias, pues, para extraer ahí, pues, las materias primas que necesiten, o bueno, para cualquier otra lindeza, que en beneficio de los franceses del sitio o de los ingleses, ¿verdad? España no, es lo que Bueno llamó imperio generador. España, al igual que había sucedido con Roma, Roma hacía Roma, por donde conquistaba, si se puede decir así, ¿no? Los territorios que iban ampliando Roma eran Roma, los territorios que amplió España eran España. No así, pues los territorios que conquistó Inglaterra, o si ponemos la vista en Estados Unidos, lo vemos perfectamente. Incluso cuando se independizan los estadounidenses, los norteamericanos, más arriba de México, de Inglaterra, pues van ampliando su territorio y desde luego que los que estaban allí no van a ser considerados americanos como ellos mismos, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Bien. Bueno. Vamos a ver. Sí, les estábamos diciendo, ¿no? O, por ejemplo, Marx dice que
habla de España como un imperio asiático, ¿no? Pues bueno, pues los soviéticos van a abundar en todas estas afirmaciones negrolegendarias que leemos en los textos de Marx. Bien, vamos a poner algún ejemplo, ¿no?, de por qué consideramos negrolegendarios estos textos de Marx. Les voy a pedir disculpas, ¿no?, porque como este es un tema que ya he tratado varias veces, ¿no?, en la Fundación Gustavo Bueno, en DENAES y tal, pues les estoy hablando a partir de todas estas notas, porque todas estas cuestiones que yo pues he ido defendiendo, ¿no?, estas tesis sobre lo negrolegendario de Marx no están publicadas todavía. Entonces les estoy hablando. Les pido disculpas por eso, porque puede haber un cierto desorden, ¿no?, en el discurso, pero voy a tratar de que ese desorden no oscurezca lo que les quiero transmitir. Bien, aparte de los textos que Marx va publicando en el New York Daily Tribune, ¿no?, que van desde los Reyes Católicos, explicando cuál es la historia, ¿no?, de España desde la época moderna, para tratar de que para hacer entender, ¿no?, pues la situación que se está dando en la España de los años 50, porque Marx escribe estos textos en el año 53, 54, del siglo XIX. En esos años precisamente es cuando sucede lo que se llamó la bicalvarada en España, ¿no?, que es un levantamiento que llevan a cabo los generales O'Donnell y Dulce, ¿verdad? Bien, aparte de esto, todos ustedes sabrán, ¿no?, que la España de esos años pues es una España en la que se van sucediendo distintos gobiernos, todos ellos liberales, ¿verdad? Gobiernos liberales que derivan de un echar por tierra, ¿no?, el absolutismo de los Borbones. Y estos liberales, pues, tienen, como podríamos decir ahora, ¿no?, serían un grupo progresista, y otro grupo conservador. Bueno, pues cuando estaban gobernando los conservadores, los progresistas querían el poder y viceversa, ¿verdad? En este levantamiento de O'Donnell y Dulce, pues es una de estos movimientos que se dieron en España en estos años, ¿no?, y que considera Marx que es un periodo revolucionario, un nuevo periodo revolucionario. Marx considera que fue un periodo revolucionario en el que podían haberse transformado España, que podía haber tomado el pueblo el poder, porque Marx considera que lo que está pasando en España es lo que le va a venir de perlas a Europa y desde luego que en todo el mundo, ¿no? Marx aboga porque se dé la revolución. Acaba de venir de París. En París no ha triunfado la Comuna de París, y el lugar donde Marx considera que puede pasar un nuevo movimiento de la clase obrera universal, sería el pueblo español. El pueblo español parece que va a ser el que va a tomar la batuta revolucionaria para empezar a transformar el mundo. O sea que lo que antes había dicho Marx que iba a suceder en Inglaterra, porque la clase obrera inglesa era la que tenía más posibilidades, ¿no?, de hacer la revolución, era donde más se había desarrollado la industria, ¿verdad? Bueno, pues luego vio que el foco podía estar en Francia con los sucesos de la Comuna de París. Bueno, pues Inglaterra se había calmado, París pues también había desaparecido la posibilidad de cambio, y entonces Marx considera que los sucesos, lo que se está dando en España en los años 54, puede ser la chispa para que la clase obrera, pues vaya tomando el control del poder, ¿verdad? Primero en España y luego como fichas de dominó en toda Europa y luego en todo el mundo, ¿verdad? Bien, el primer momento revolucionario para Marx español sería pues en 1812, ¿no?, cuando se levantan, pues desechan a Fernando VII y se levantan contra el francés. El segundo momento sería el de el famoso levantamiento del general Riego, que sería del 22 al 23, de 1822 al 23.
Este de O'Donnell y Dulce sería para Marx el tercer momento revolucionario, ¿no? Que duraría pues un par de años, de 1854 a 1856. Aquí quiero llamarles la atención, luego volveremos a ello si tenemos tiempo, porque el político más importante en este momento, liberal, de los liberales progresistas, ¿no? Que podían haber transformado España, que podían haber dirigido a este pueblo, porque Marx habla de pueblo en todo momento en España, como si el pueblo español fuera esa clase obrera, ¿verdad? Esa clase obrera universal, que todavía no sabe qué es la clase obrera universal, ¿no? Que va a transformar, pues va a dejar de que haya explotación y para transformarse en la humanidad, ¿verdad? Bueno, pues la figura más relevante es el general Espartero. Sin embargo, en los escritos de Marx, porque hay un texto concretamente que lo dedica directamente al general Espartero, que es podríamos decir, el más liberal de todos, el que estaría a la cabeza de los cambios revolucionarios. Sin embargo, Marx es el autor, la figura que más denosta, la figura que más denosta, y eso que los textos que lee Marx, la mayor parte de los textos a partir de los cuales Marx puede hablar de España, porque claro, Marx para poder hablar de España tiene que estudiar mucho, entre otras cosas estudió español, aunque no el español que estudió Marx desde luego que no le vino bien para hacer estos artículos, le vino bien para leer el Quijote en español, pero los hispanistas, vamos a decir entre comillas, que Marx leyó para hablar de España, pues no habían escrito en español. Bueno, algunos sí, pero una minoría. Bueno, el caso es que Marx critica la figura de Espartero. Bien, vamos a ver, voy a saltarme estas cosas y vamos a ir concretamente a los textos que, como ya les he adelantado, Marx consulta para escribir sobre España. El texto más importante para Carlos Marx es un texto de Manuel de Marliani. Manuel de Marliani era italiano, pero se había casado con una francesa. Y es una figura absolutamente negro legendaria. Manuel de Marliani odia a España. Si leemos el texto de Manuel de Marliani, que es el texto de consulta para Marx, se titula España moderna, es este texto. Este texto lo cita Marx en muchísimas ocasiones. Bueno, pues si leemos este texto de Marliani, pues aquí vemos el odio a España perfectamente en cada una de las páginas que vamos leyendo. Y como les digo, es sobre todo el libro de cabecera de Marx para hablar de España, este texto de Marliani. Otros textos que consulta Marx es otro autor negro legendario que era un sacerdote católico que se hace protestante de nombre Blanco White. Bueno, es un seudónimo, ¿verdad? Blanco en español, White que es blanco también en inglés. Y otros, aunque menos relevantes, porque aparece menos citas de ellos, menos apuntes, ¿no? Son Southey o Hughes, aunque también podemos ver cuestiones que había dicho pues, el señor de Toreno, que es un historiador que también fue un político importante en los años 60, ¿no? En España. Bueno, y otros autores que no merece la pena señalar, aunque sí vamos a mencionar a José II Flórez, ¿no? Sobre todo pensando en que José II Flórez escribe sobre Espartero y estos textos que Flórez había escrito sobre Espartero son los que Marx ha leído
aunque le hace muy poco caso a lo que dijo José II Flórez, porque José II Flórez o el tío Camorra, por ejemplo, que es un periodista español que lee Marx también, o Agustín Príncipe, Miguel Agustín Príncipe, todos estos son amigos, ¿no? Progresistas, amigos de Espartero, pero que Marx no hace caso de lo que dice de Espartero, porque, como les he dicho antes, lo que va a hacer es criticarlo, criticarlo. A ver, una cuestión muy interesante, en la que hay que hacer hincapié. Todos estos autores que lee Marx, hoy no los lee nadie. Nadie lee a Mariani. Algunos, Blanco White sí, hay algunos especialistas, ¿no?, que tienden pues a leer algunas cuestiones de Blanco White, pero a Southey o a Hughes, ni siquiera a Toreno, o ni siquiera a Segundo Flórez. Todos estos autores, aunque estos últimos no tienen ese cariz negro legendario que yo estoy aquí sacando a la luz, ¿no? Bueno, estos autores negro legendarios no son leídos. El que es leído, sin embargo, es Marx. Marx, sin embargo, sí que es leído, sobre todo a partir de los años 60. Los años 60, los años 70, los años 80, 90, los textos de Marx proliferaron en España a partir de los años 60. Hay miles y miles y miles de ediciones. Incluso ya lleva muchos años subidos a Internet y se citan, si uno acude y pone alguna frase, vamos a ver que aparecen en muchas páginas web, pues citas de la página web en la que están los documentos de Carlos Marx, ¿no? O sea, estas ideas de Marx, que derivan de esos autores negro legendarios, son las que lee sobre todo la izquierda. Una izquierda que, bueno, le puso el calificativo, por cierto, de izquierda negra, porque en los años que les he mencionado antes, a partir de los 60, hasta hoy día, pues, pero desde los años 60 hasta el cambio de siglo, la verdad es que esta izquierda negro legendaria, esta izquierda negra, no tenía ninguna réplica. Las réplicas a estas ideas negro legendarias, muchas de ellas derivadas de la lectura de los textos de Marx, tendrían réplica ya en el siglo XXI. También a eso iremos un poco más adelante, pero antes quiero incidir en esto porque hay un autor que es cercano a la Fundación Gustavo Bueno, que es Santiago Armesilla, que dice que los textos de Marx no se habían leído, que nadie conocía los textos de Marx. Esto lo dice en su conocido libro El marxismo y la cuestión nacional, que la verdad es que es un texto que no les aconsejo porque es un texto que está escrito pues desde cierta ignorancia, ¿no? Esto es un error garrafal, decir que los textos de Marx no habían sido leídos hasta que dice que Pedro Rivas los traduce, pues es un craso disparate, ¿verdad? Como otros muchos que señala en este texto que escribió, bueno, y en otros textos posteriores, ¿verdad? Como el de La Vuelta del Revés de Marx, que también pues no les animo a que lo lean, porque yo creo que lo que tendría que hacer este señor es estudiar un poco más antes de ponerse a escribir, porque la ciencia infusa no es algo que venga, hay que investigar para luego decir las cuestiones interesantes. Bueno, pues, ¿por qué Marx negro legendario? Aunque no sea él, aunque lo que diga derive de otros negros legendarios, pues por lo que les acabo de decir, porque los autores negro legendarios ya no son leídos y, sin embargo, lo que dice Marx a partir de esas lecturas que hace en el siglo XIX, pues entonces son las leídas, ¿no? De ahí que la responsabilidad negro legendaria pues sean de Carlos Marx. Antes les iba a comentar una cuestión y ahora ya no me acuerdo cuál era, pero bueno, saldrá a lo largo de la charla. Bien, vamos a incidir en lo que antes les he introducido, en el texto de Espartero. Bueno, ya me he acordado de lo que les quería decir antes. Habíamos señalado que desde los años 60 hasta el cambio de siglo, pues las ideas negro legendarias de esta izquierda negra, pues no tenían réplica. ¿Pero qué sucede? Pues que en estos últimos 23 años, 22, 23, 24 años, pues ha habido un movimiento de reacción contra estas ideas negro legendarias.
Y el punto de partida, por lo menos en el contexto de la filosofía, el punto de partida es un texto de Gustavo Bueno, un texto que es España frente a Europa. El texto España frente a Europa, que está editado como el de Pedro Rivas, si no me confundo, el año 98. No, este es del 99, es del año 99. Este texto es un texto que ha influido bastante, incluso podríamos decir que ha influido bastante, en el que más influencia a todas las escalas pues ha tenido en España y supongo que en Hispanoamérica, porque los autores, los amigos hispanoamericanos que vienen a la Fundación Gustavo Bueno, todos conocen el texto de María Elvira Roca Barea. El texto de María Elvira Roca Barea, contra esta ideología negro legendaria, ha llegado a muchísima gente, ha llegado a muchas casas españolas e hispanoamericanas. Sin embargo, el libro de Bueno pues, se ha circunscrito sobre todo a la filosofía, pero es al ámbito de la filosofía, pero es lo que ocurre siempre con la filosofía, ¿no? La influencia de un texto filosófico siempre es mucho más lenta, pero se deja notar, por ejemplo, en el libro de Roca Barea y en otros, ¿no? En otros incluso previos al de Elvira Roca Barea, como es el de Iván Vélez, ¿no? Escrito allá por el año 2010, ahora no me acuerdo de la fecha, y el libro lo tengo un poco lejos y no me voy a seguir levantando. Bien. Por abundar en el texto de Espartero, bueno, llevamos ya 35 minutos, pero bueno, yo creo que nos dará tiempo a decir todo lo que me gustaría decirles. Bien, aparte de los textos que hace sobre la historia de España, bueno, el primero que aparece en el New York Daily Tribune es el que les comentaba sobre Espartero, en el cual pues la figura de Espartero para Marx pues queda totalmente denostada, ¿verdad? ¿Qué nos dice y qué lectura podemos hacer de lo que defiende Marx en relación a Espartero? Bueno, pues de entrada podemos, en ese texto, bueno, y en alguno, y en los demás, ¿verdad? Leemos en Marx, aparte del desprecio a Espartero y el desprecio a España, un desprecio también a otros países del sur europeo. ¿Por qué desprecia Marx? Vemos este desprecio en este primer texto ya publicado en el New York Daily Tribune. Pues porque el marxismo no deja de ser una forma de filosofía que es alemana, ¿no? Es filosofía alemana, aunque el marxismo todos lo adscribimos a la izquierda hegeliana, pues no deja de ser Marx un autor hegeliano, ¿verdad? Y la filosofía de Hegel es una reacción, dicen muchos, a la de Kant, ¿verdad? Bueno, estamos en el contexto de la filosofía alemana y Marx está incardinado en ella, ¿no? Y otro modo ideológico en el que está incardinado Marx, aunque Marx sea judío, es en el modo de ver anticatólico que tienen los alemanes protestantes. O sea que podríamos decir que Marx está imbuido de las ideas racionalistas contrarias a la filosofía que se hacía en España, una filosofía cercana a la religión católica, que era la escolástica, la neoescolástica española del siglo XIX, seguía siendo potentísima, más potente que en el resto de Europa. La filosofía neoescolástica española. En el XIX, en el XX ya la cosa cambia, ¿vale? Pero en el siglo XIX, desde luego. Entonces, por parte de Marx hay un desprecio de todo lo que no es, que es cercano a lo español, pero también a lo católico. Y ahí mete a todo el sur de Europa, Italia, por ejemplo, o Portugal, ¿no? Hay un desprecio en lo que estamos leyendo en Marx. Y nos tenemos que dar cuenta de que una cosa muy relevante, ¿no? Que los imperios que se han generado en esa zona mediterránea que Marx desprecia son formas imperialistas generadoras, tanto la de Roma de hace 2000 años como la española de hace 500, ¿verdad? Sin embargo, los imperialismos pues, del norte de Europa, el inglés, también podríamos hablar del efímero francés, ¿verdad? O el holandés, pues son imperios
depredadores, ¿no? No son imperios generadores como los que hemos señalado, ¿no? Sino depredadores. Esto ya hemos incidido en ello hace un rato. Bien, pero claro, es que nosotros desde nuestro sistema defendemos que el movimiento histórico, el cambio histórico, se produce precisamente por el conflicto entre imperios, el conflicto entre estados, el conflicto entre imperios. Conflicto que Marx, desde luego, que tiene en consideración, pero que no le saca ningún jugo. ¿Por qué? Pues porque para Marx el motor del cambio histórico es la lucha de clases. Bueno, a veces no dice que es la lucha de clases, a veces nos dice que hay otro motor y en ningún momento los coordina. El otro motor del cambio histórico es el desarrollo de las fuerzas productivas, que no es lo mismo que la lucha de clases. En algunos escritos habla de un motor, en otros escritos de otro motor, pero vamos, Marx es un filósofo sistemático, pero en su sistema pues hay una serie de contradicciones que él nunca aclaró ni clarificó, ¿eh? Y que, bueno, que es pertinente pues sacarlas a la luz, desde luego. Bueno, el aprecio por el norte, de cariz protestante y racionalista, de Marx, es del mismo calado, por ejemplo, que un famoso texto, que igual conocen algunos de ustedes, de Edmundo de Molins, un texto que lleva por título ¿En qué consiste la superioridad de los anglosajones? Que, por cierto, cuando se traduce al español, lo traduce un krausista español. Bueno, no, él no se declaraba krausista, pero estaba muy cercano a los krausistas, podríamos decir pseudo-krausista, periodista, político, el señor Alba Bonifaz. Y este señor hace una introducción al texto, pues abundando, ¿no?, en las ideas negro-legendarias del libro de Edmundo de Molins. Les comento esto pues, por algo bastante interesante, que tendría quizá que habérselo dicho al principio. De ahí lo que les comentaba antes, ¿no?, que está un poco deslavazado el discurso, pero que trato de ir enhebrándolo bien, todo lo que puedo, quiero decir. Mientras que la leyenda negra va a tener un origen, pues, en donde ya les he comentado, ¿no? Quizá el primero sería la zona italiana, ¿verdad? Pues porque, como todos ustedes saben, media Italia, pues pertenecía al reino de Aragón antes de que España se unificara, por así decir, ¿no?, a finales del siglo XV. Todo el sur, debajo de los estados vaticanos y parte del norte, ¿no?, el milanesado, pertenecían a Aragón, luego pasaron a la corona española, a la corona hispánica. Entonces, las ideas negro-legendarias, muchos especialistas señalan que surgen, ¿no?, en el contexto de los italianos, ¿no?, que hay un cierto resquemor, odio hacia lo español. Allí decían los italianos pues, que los españoles eran todos una mezcla de judíos, moros y cristianos, ¿verdad? Pero con esto lo que trataban es de marcar el desprecio, ¿no?, un desprecio racista, ¿verdad? Luego vendría pues lo que decían las lindezas que decían los holandeses, los ingleses y posteriormente los franceses en el siglo XVIII. Pero las ideas negro-legendarias a las que me he referido, las de los años 60, 70, 80 del siglo XX, estas últimas, aparte de que ya tuvieran todo ese largo pozo, ¿no?, de siglos previo, podríamos decir que son focos nuevos focos. Y el principal y primero sería las ideas alemanas en las que incardinamos también a Marx, pero que serían las ideas krausistas, porque el krausismo entra en España en esos mismos años, a mediados del siglo XIX. Y ahí hay un marcado carácter anticatólico y antiespañol en el krausismo. Bien, esto vendría marcado por mientras que Marx no tendría ninguna influencia en la segunda mitad del siglo XIX para la leyenda negra, la influencia sería del krausismo. Luego, a principios del siglo XX, el siguiente foco también tiene que ver con las ideas alemanas, sobre todo. Pero esta vez, pues por un autor muy conocido en España, pero que se va a estudiar en Alemania y que viene a decir pues muchas lindeces antiespañolas, como este autor es don José Ortega y Gasset, ¿de acuerdo?
en textos como España invertebrada, por ejemplo, ¿no? U otros muchos, ¿verdad? Pues ahí hay un carácter negro legendario muy marcado, en estas tesis de Ortega y Gasset. Y el tercer foco es el que les he mencionado antes, ¿no? A partir de los años 60, cuando empiezan a leerse los textos de Marx, cuando proliferan. Estaba ya el texto del 29, pero el texto del 29 pues era una edición muy cortita, la de Zenit que les he enseñado antes, pero sería a partir de los años 60 cuando la editorial Ariel y por otro lado la editorial Progreso empezaron a bombardearnos, ¿no?, con estas ideas de Marx. Bueno, como les he señalado antes, pues Marx no hace ningún caso, por seguir con el texto de Espartero, ¿no?, a las cuestiones que ha leído pues en Segundo Flórez o en otros muchos, ¿no? Marx llama a Espartero el jefe de los ayacuchos, y esto tiene mucho que ver con el sitio desde el que ustedes me han contado, porque como todos ustedes saben, la batalla de Ayacucho, que si no me confundo es de 1824, si no me confundo, pues sería, pues casi podríamos decir que el final de la España, casi el final de la España hispanoamericana, aunque sigue estando por ahí Cuba, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Pero el virreinato del Perú ahí desaparece. Yo creo que ese mismo año surge Bolivia, ¿verdad? Bueno, el caso es que Ayacucho es la última gran derrota. Bueno, luego vendría el sitio de Callao, ¿verdad? Que se da también en esas mismas fechas, pero vamos, sería la debacle, ¿no?, del Imperio Español, podríamos decir. Sin embargo, en esa época, en España, los políticos españoles no hicieron un flaco favor para la propia eutaxia, ¿no?, de la España europea que quedaba, pues porque no supieron estar a la altura, ¿no?, de darle la importancia que tuvieron pues los que allí estaban, ¿no?, el ejército que había español pues en esa zona, pues desde luego que no fueron unos mindunguis, ni unos cobardes, ni nada por el estilo. Pero vamos, no vamos a entrar ahí, aunque si algún día quieren, pues desde luego que podemos hablar de esos hechos históricos, ¿verdad?, que son de interés, ¿no? Pues porque estamos hablando del Perú actual y de la Bolivia actual, bueno, de la América actual. Bien. Bueno, pues un detalle. Vamos a un detalle que aparece en este texto de Espartero para que se vea una pincelada del Marx negro legendario. ¿De acuerdo? Una pincelada del Marx negro legendario. Marx dice en el texto que pone por título Espartero una cuestión pues, que tiene cierto interés, que es esta. Está hablando de un hecho histórico que parece ser que es una manipulación que hace el primer ministro español de la reina, ¿no?, de la reina María Cristina, que le hace firmar una serie de documentos y entonces pues se descubre pues esta manipulación que hace el primer ministro es el señor Olózaga, ¿no? Y entonces se descubre, ¿no?, que Olózaga ha forzado a la reina, se utiliza la palabra forzado, forzado, pero en este caso forzado a firmar una serie de documentos que de entrada no tendría que haber firmado según otra serie de políticos, ¿verdad? Entonces, cita Marx, ¿no? Tomando como base la declaración solemne de la reina, Olózaga debía ser juzgado como reo del delito de lesa majestad y descuartizado. Entonces, la conclusión que saca Marx, lo que extraemos es que, y además es que abunda en ello Marx, es que en España se descuartizaba a la gente cuando se le condenaba a muerte. Y bueno, pues esto es mentira. En España nunca se descuartizó a nadie. Bueno, podríamos decir que hubo algún suceso que sí, que hubo descuartizamientos en España, pero concretamente en Perú, en el Virreinato de Perú, ¿no? El único descuartizamiento del que tenemos fe es el de Tupac Amaru II,
que fue descuartizado, no sabría decirles, quizá en Lima, por ahí lo tengo apuntado, ¿eh? Pero en España no se descuartizó a nadie. Se menciona también descuartizamiento cuando se habla de riego, ¿eh? Porque incluso Galdós, en uno de sus episodios nacionales, el que dedica a la figura de Riego, habla de que el fiscal pide que se le descuartice y que se manden sus miembros a los 4 lugares donde se dio pues, el levantamiento en España, Sevilla, bueno, a los 4 lugares. Pero ese descuartizamiento no se dio nunca, ¿eh? En España no hubo descuartizamientos, nunca hubo descuartizamientos, porque Marx está diciendo que España es eso, que era bárbara, que era un imperialismo pues como el de los turcos, asiático, que éramos bárbaros. Sin embargo, donde sí se dieron descuartizamientos, pero muchísimos y constantemente, era en Inglaterra, en la ciudad, en la pequeña aldea al lado de Londres de Tyburn. Ahí, cuando los anglicanos o los puritanos pillaban a un católico, a un jesuita, a un amigo de los católicos, alguien que tuviera un libro de un católico, allí lo mataban como se mataba en Tyburn, ¿eh? Primero se le colgaba, antes de que se muriera, se le bajaba de la cuerda, se le abrían las tripas, bueno, y luego se le descuartizaba, ¿verdad? Y también en Francia había descuartizamientos, y tenemos 3 que son famosísimos. Se descuartizó al famoso religioso que mató a Enrique de Borbón, a Enrique III de Borbón, o Enrique II, no, Enrique III de Borbón, a Jacques Clement. Se descuartizó al que luego mató al sucesor de Enrique III, que era Enrique IV, se descuartizó a François Rabelais, también se le descuartizó, y se descuartizó, y a otros muchos, se descuartizó a François Damien, a Robert François Damien, que es y este solo por intentar matar a Luis XV. Luego los jacobinos matarían a Luis XVI, ¿verdad? Bueno, pero el famoso descuartizamiento de Damien está contado en las primeras páginas de un texto de Michel Foucault, en Vigilar y Castigar. Es espeluznante, ¿eh? La descripción que hace Foucault es espeluznante de cómo matan a este señor, a Damien. Por cierto, un detalle, ¿no? Que se me ha pasado decirles antes. A Riego no lo descuartizaron, pero sí le cortaron la cabeza después de muerto. Lo ahorcaron y le cortaron la cabeza, pero no por hacer una barbaridad, ¿no? Por abundar un poco y despreciarlo, ¿no? No, sino por todo lo contrario, por hacer aprecio, porque era un noble. Y cuando los nobles morían, tenían que morir por la separación de la cabeza del cuerpo. Lo que hacían el ajusticiamiento de Ana Bolena o el ajusticiamiento que hace Cromwell de Carlos II, siempre es por cortar la cabeza, ¿verdad? A los muertos de hambre no se les cortaba la cabeza, se les ahorcaba o yo qué sé, o se les mataba de cualquier manera, ¿verdad? De las múltiples, bueno, sobre todo por horca, ¿verdad? Lo que ecualizó, yo creo que una de las formas en que Francia ecualizó a los hombres, a todos los ciudadanos de Francia y bueno, luego a todos los hombres, ¿verdad? Declaración de los hombres y de los ciudadanos, la declaración de 1791. Bueno, pues la forma de ecualizar a todos los hombres en Francia fue la guillotina, porque a partir de la guillotina daba igual que fuera uno aristócrata, noble o un muerto de hambre, a todos les cortaron la cabeza. O sea que en ese sentido, la verdad que es que la Revolución Francesa sí fue tendente a la igualdad, ¿verdad? La igualdad bueno, no es para reírse, pero en fin. Bueno, yo creo que estoy alargándome mucho y vamos a ir a datos interesantes, ¿no? Pues para afirmar mi tesis, ¿no? Del Marx negro legendario. Y para estos datos, sobre todo, me viene muy bien el texto, la traducción de Pedro Rivas, porque como les he dicho, allí al final del texto hay una serie de páginas donde
abunda en una serie de anotaciones que Marx toma de sus lecturas, de las lecturas de los autores que les he mencionado. La mayor parte de ellas, el 99% de esas anotaciones, que están entre alemán y español, hay alguna frasecita en español y la mayor parte en alemán. La traducción a ella es de Pedro Rivas. Pues ahí vemos el estilo lo negro legendario de Marx, pero incluso también en el mismo Pedro Rivas, o en los que han comentado los textos de Marx y no dicen nada, porque si uno acude a estas cuestiones tiene que decir, pero bueno, lo que está diciendo aquí Marx es mentira, porque son las mentiras que contaba Marliani. Vamos a ellas, vamos a ellas. Por ejemplo, cuando Marliani habla de la Inquisición, Marx va a hablar de la Inquisición. Vamos a ver las anotaciones que están directas, tomadas del libro de Marliani que les he enseñado antes, porque he ido al libro de Marliani y he visto que esas anotaciones de Marx están en el texto de Marliani. Están en el texto de Marliani y luego está lo que pone Marx en todos sus escritos. Luego está lo que pone Marx en todos sus escritos. Bueno, pues hablando de la Inquisición. Bueno, de entrada lo que hay que decir es lo que sucedió realmente. La Inquisición la instaura Fernando el Católico en finales del siglo XV y durará hasta el siglo XIX, ¿de acuerdo? Más de casi 500 años de Inquisición en España, como en otros países, ¿verdad? La Inquisición española es bastante diferente porque lo que unió a España fue la Iglesia Católica, y al ser lo que produce esa coinonía, al ser el catolicismo, pues la Inquisición podríamos decir que fue un brazo político de unificación, ¿no? Pues para mantener esa unidad que los reyes católicos consiguen. O sea, que el papel de la Inquisición española no fue el mismo papel de la Inquisición italiana, pues bueno, italiana no existía Italia, ¿no? La Inquisición que se da en los estados pontificios o en Venecia o en las distintas ciudades-estado de Italia, ¿verdad? Tienen un cariz diferente. La española era política, la de otros territorios era religiosa, por así decir, ¿no? Bien. Bueno, pues lo que sabemos realmente, porque claro, la Inquisición española además era una Inquisición de gente pues ilustrada ya. No había, en España no hacía falta la ilustración, hacía falta la ilustración donde se quemaban las brujas, pues que era en Francia, en Alemania, en Inglaterra se quemaban las brujas. En España pues no se quemaban las brujas. Vamos a ver, ha habido por ahí un ruido raro. Bueno, no sé qué va, hubo casos de brujería, desde luego, no vamos a decir que no, pero los señores que juzgaban a estas brujas, pues sabían perfectamente que las brujas eran un camelo, ¿de acuerdo? Lo que le interesaba a los inquisidores, que eran legistas, eran filósofos, pues era lo que les he dicho antes, ¿no? Salvaguardar a los intereses políticos del reino. Bien. Y lo que les decía antes, mientras que en el resto de Europa, que no le vamos a llamar Inquisición a los protestantes, cuando en la Ginebra de Calvino había juicios, no se levantaban actas, ni cuando se mataba en Tyburn, quiero decir, en Inglaterra no se levantaba actas, ni en ninguno de los territorios donde del norte de Europa. En España, sin embargo, hay actas de todos los juicios, de todos los tribunales organizados de la Inquisición. Y como están esas actas, entonces podemos saber, y hay gente que se ha dedicado a estudiarlas, concretamente citaré a Stephen Hallisek, que es un judío norteamericano que ha venido a España a estudiar precisamente las actas de los juicios de la Inquisición. Bueno, pues sumando y sumando, se puede calcular que en esos siglos, en esos casi 5 siglos, hubo alrededor de algo más de 3.000 condenas a muerte en la hoguera, algo más de 3.000. ¿Qué es lo que leemos en el texto de Marx? Bueno, pues en el texto de Marx leemos una serie de mentiras, pero flagrantes, pero incluso más flagrantes que las que ha leído en el texto de Marliani. Quizá porque en los otros textos también pues se exageraron esas cifras, ¿de acuerdo? Pero vamos a cotejar el texto de Marliani y el texto de Marx. Dice Marliani, primer gran inquisidor, Torquemada, el famoso Torquemada, ¿no?
Pues que está el primer inquisidor de España. En Aragón ya había Inquisición. Desde 1478 a 1498, está 20 años de inquisidor Torquemada. Bueno, pues se quemaron 2.000 personas en esa época, dice Marliani. 2.000 personas. O sea, ya más de la mitad de las que fueron ajusticiadas en 5 siglos. Marx no dice 2.000 personas. Marx, en el texto Marx dice a millares. O sea, multiplica. Las 2.000 personas las multiplica de una forma no concreta, pero no es lo mismo 2.000 que a millares, ¿verdad? El siguiente inquisidor, Deza, que desde el 98 durante 9 años hasta 1507, cita una frase concreta, Marliani, 2.580, 2.580. Desde luego ya nos hemos pasado bien de los 3.000 y pico, ¿vale? ¿Y qué dice Marx de este periodo? A millares, otros millares añadidos. No sabemos si 3 millares o 50 millares, no sabemos cuánto, porque no lo dice. El siguiente es Cisneros, que está 10 años de inquisidor. Bueno, pues aquí dice Marliani que 3.564. 3.500 y también más dice de Cisneros que otra cantidad de millares, otros millares añadidos. Después de esto viene Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht, que es el mentor de Carlos I de España, el V de Alemania. Marliani no da ningún dato de muertos en la Inquisición ordenada por Adriano de Utrecht. Luego sería el Papa Adriano IV, si no me confundo, que Carlos I abogó para que él fuera papa, para tener controlados también ya saben que es el imperio, ¿no? Bien, el imperio español, ¿no? También quería tener cierto control en el imperio pontificio, porque también es un imperialismo, los estados pontificios. Desde luego que la fuente tiene que ser Marliani, porque Marx, igual que Marliani no dice nada de Adriano de Utrecht, tampoco dice nada, tampoco dice nada del número de muertos. Y Adriano de Utrecht está desde el 17 hasta el 23, 6 años de inquisidor mayor. Bueno, pues aquí sigue señalando y dice más. Después acá no hubo arbitrio. Esto es literal, lo leemos en los textos de Marx sobre España. Después acá, o sea, después de Adriano de Utrecht, no hubo arbitrio para henchir el vacío hecho en la población por la soberanía y por el tribunal implacable de la Inquisición, soterrando castas enteras de gentes en sus lóbregas mazmorras o abrasándolos por millares, otra vez millares, nuevos millares, en sus hogueras. Bueno, ¿cómo no voy a decir que Marx es negro legendario? Hombre, por favor, por favor. Incluso menciona a Felipe V, el primer Borbón, que dice también que en la época de Felipe V murieron más de 1.000 en la hoguera. En fin, bueno, también habla de Lutero, diciendo que, bueno, esto solo está en Marliani, aunque se lo voy a... hace bastante gracia, Marliani nombra a Lutero como fraile desvalido de Wittenberg. Fraile desvalido de Wittenberg. Y que reentona, dice, el cristianismo con los manantiales de la filosofía. Todo lo contrario a lo que realmente hizo, porque la filosofía se hacía en el Imperio Español. Lo que hizo Lutero es que se leyera directamente la Biblia, y filosofía poca. Lo tuvieron muy bien luego los jesuitas cuando montaron escuelas en Alemania, en Inglaterra, porque los protestantes no estudiaban, no hacían filosofía. De ahí que en media Alemania fuera recuperada para el catolicismo. Bien, podríamos seguir hablando bastante y dando razones de este negro legendarismo de Marx, pero como ya llevo 1 hora hablando, pues yo creo que es mejor que cortemos y si, no sé si aquí ustedes harán preguntas, si no las harán, y si no las hacen, pues no sé, estoy a sus órdenes.
sale una cosa muy graciosa, como unas escaleras y unos árboles en la pantalla. Parece que queda muy bucólico. Sí, doctor, es el formato que han puesto. Muy bien, muy bonito. Bueno, pues Bueno, lo que ustedes quieran. bueno, habiendo concluido la disertación del doctor Fajardes, pasamos, por favor, a sus preguntas, por favor, colegas. Adelante. Bueno, seguramente. Ah, acá. Ronaldo, adelante, por favor. Ronald Basurto, por favor. Ajá. Ok, muy bien. Gracias, profesor, por su exposición y concuerdo con varios de los puntos que usted apenas ha explicado y expuesto. Efectivamente, en este último año que estudio un poco más, digamos, con los textos directos de historia moderna, efectivamente he podido comprobar que en modo, ¿cómo decir?, propagandístico los temas, los clásicos, ¿no?, los tópicos de la Santa Inquisición, que en realidad es una especie de maquinaria brutal que ha llegado a matar una cantidad enorme de personas, efectivamente va redimensionada en el número total de víctimas. Asimismo como la imagen que se tiene del España, ¿no? O sea, que de por sí no es de esa especie de imperio brutal, sino que las cosas son un poco más complicadas, hay un poco de todo, hay partes en las cuales el imperio español, digamos, que tiene sus grandezas y otras en las que, digamos, tiene sus sombras. Entonces, en este caso, pero me quería concentrar no en la grandeza, como usted piensa, ¿verdad?, etcétera, sino en ese aspecto que es de la sombra, ¿no?, que muchas veces lo he encontrado y más que nada no creo que sea una cosa al azar, sino que en profesores, incluso universitarios españoles, que es el tema de, según mi parecer, modesto parecer, de estudiante universitario, etcétera. Sí. Que me parece que tiene una especie de fatiga cuando se intenta hablar, por ejemplo, de efectivamente las oscuridades, no tanto luces, y en este caso del por qué se considera que España en realidad no fue un imperio, pero también tuvo sus colonias, ¿no? No es solo una cuestión terminológica, según yo, porque es verdad que el término de colonia muchas veces viene asociado de manera casi directa al tipo de colonialismo francés o inglés, cuando el colonialismo español es otra cosa, ¿no?, mucho más particular. Pero en este caso no estoy tanto de acuerdo en que no fue solamente un imperio generador, porque de por sí un aspecto bastante brutal desde nuestra moral seguramente actual, pero incluso desde la época, y es gracias a una serie de autores españoles que se puede tener una imagen de qué era la brutalidad en ese entonces. Y en particular modo me refiero a la extracción de plata, que en el libro de John Eliot, La España Imperial, hace una afirmación bastante curiosa, ¿no? Y según yo da un poco la idea de que, más allá de una cifra, de qué significaba realmente la extracción de una cantidad enorme de plata, que dice así: desde el momento en el cual la producción de oro puro superó mucho más, disculpe, estoy leyendo en italiano y traduciendo directamente, mucho más la producción de oro en el arco de 160 años, que fueron del 1503 al 1660. Aproximadamente 16 millones de kilogramos de plata llegaron a Sevilla, entre paréntesis, y bastaron a triplicar, esto es lo que da la idea según yo, y bastaron para triplicar toda la plata existente en ese entonces en Europa. O sea, en 160 años de explotación, digamos, de las minas, principalmente en Zacatecas y Potosí, Alto Perú, actual Bolivia, se llegó a superar la cifra enorme que hasta ese entonces Europa tenía.
no fue posible esa extracción de plata, es decir, fue a través de la MIT en particular modo en el Virreinato del Perú. Y entonces la pregunta es esta, ¿no? Cuando se habla de la extracción de la plata y se va mucho más allá del simple número, entender en hechos qué significaba la extracción de la plata, o sea, desde el momento en el cual una persona entra al socavón y empieza a extraer la plata, etc. En este caso cito al libro de Salvador de Madariaga, que se llama El ascenso del Imperio Hispanoamericano, en la cual cito un documento bastante interesante, según mi parecer, que lo he encontrado incluso en otros autores que citan este documento cuando se trata de investigar, ¿no? En hechos qué significa que una persona, o mejor dicho, que como en ese entonces se llamaba un indio, extrajera la plata para el rey, para Carlos V. Y resulta que es una especie de fiscal enviado desde España porque habían quejas, y esto ya de por sí es una grande cosa, a mi parecer, cosa que no se presenta en el Imperio francés o inglés, que desde la misma monarquía se toma la molestia para poder investigar qué está pasando, por qué funciona bien o por qué está funcionando mal o por qué funciona demasiado mal. Y entonces esta especie de fiscalizador, investigador va y comprueba con sus propios ojos qué es lo que pasaba. Y resulta que cuenta que en realidad un número de indios con una serie de animales, etcétera, que les servirían para su autosustentamiento, debía de dirigirse a esas minas y prácticamente en ese trayecto, etcétera, sería una de las fases casi finales de su vida porque estaría condenado a trabajar hasta el último de sus días en el socavón. O sea, al día de hoy, incluso en Bolivia, sigue siendo una tarea bastante ardua y peligrosa extraer la plata. Imaginémonos lo que significaba en esa época, a más de 4.000 metros sobre la altura del mar, y que se tenía que descender a 1.500, si no me equivoco, 1.200, cuando no existía electricidad, no existían los modernos taladros, etc. Era obvio que estaba casi condenado a morir. Entonces, mi pregunta cuando se habla de la leyenda negra es esta, ¿no? ¿Por qué en algún modo se intenta minimizar, digamos, ese aspecto de la brutalidad con la cual el Imperio Español y sus instituciones, de por sí la MIT era una institución reciclada, pero del incanato, logró cometer, ¿no? En términos históricos, sin aumentar las cifras o sin disminuirlas? Y entonces ir un poco más allá del simple hecho de decir, llegó cierto número de oro, y preguntarnos, ¿y cómo así se extraía ese oro? Porque obviamente no es que iban los mineros de España y lo extraían y no tenían tampoco esa maquinaria, sino que fue, en mis palabras, la explotación de la propia mano indígena de obra. Y querría su opinión sobre este caso. Gracias. Bueno, pues le agradezco mucho su pregunta y sus explicaciones, desde luego, ¿no? Y desde luego que en algunos aspectos estoy totalmente de acuerdo con usted, porque no voy a decir aquí que España fuera una especie de, vamos a ver, de ente caritativo, ¿verdad? España era un imperio, pero cuando decimos imperio generador, estamos contrastando, necesitamos el contraste. Y el contraste es el imperio depredador. Si no, no se puede entender lo que es un imperio generador. No se puede entender. No estoy diciendo que en España no se cometieran pues delitos incluso, ¿no? Pues no porque hubo esclavitud en algunos aspectos, la hubo, y tuvo que tomar cartas en el asunto Carlos V, paralizar la conquista incluso durante unos años para ver si estaban haciendo las cosas como se tenían que hacer o como no se tenían que hacer. El imperio generador lo que implica es que se amplía, se genera España, se genera el imperio español. Y cuando se va a las minas de oro y a las minas de plata, parte desde luego que va a ir para el centro del imperio, que en este caso sería Madrid, pero también parte iría para hacer ciudades tan grandes como la de México, ciudades tan grandes como la de Lima, ciudades tan grandes pues como todas las ciudades, la de Caracas, todas las ciudades que fueron creciendo, o La Paz, en Santiago, todas las grandes ciudades hispanoamericanas, que eso no se hace de la nada, ¿verdad? Y hace falta bastante dinero. Esas cosas no las hace un imperio depredador. Cuando Roma
viene a la zona hispana y hace de Hispania la Hispania romana, también se lleva el oro. Si usted viene a España, a la zona de León, a la zona de... Es muy famosa, la zona de las médulas, eso eran grandes minas de oro que los romanos, y ahí sí que había esclavos, ¿verdad? Pero vamos, España era territorio romano y parte de las riquezas no iban todas al centro del imperio, desde luego que no. Eran para hacer imperio, para generar ciudades, para generar ciudadanía romana. Es más, podríamos decir, a finales del siglo I después de Cristo y a principios del siglo II después de Cristo, las familias que van a ser los emperadores romanos son todas hispanas, todas son hispanas. Adriano, Trajano, Marco Aurelio, y bastantes más, ahora ya no me acuerdo. Bueno, ¿por qué? Pues porque Hispania era el imperio. Lo mismo pasa con Potosí, vamos, con los territorios americanos. Los territorios americanos eran España y ahí, pues, algunos de los que se fueron para allá, pues, desde luego que no serían monjitas de la caridad. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eso lo que no puede hacer es que se trate a España como a esos imperios que lo que fueron fue a arrebatar las riquezas de los que allí vivían. Lo que hizo España es hacer que los que allí vivían, hacerlos cristianos y hacerlos españoles, ¿eh? Y darles la civilización española, hacer universidades, hacer pues imprentas, hacer las mismas ciudades que había en España, se multiplicarían en todos los territorios americanos. Que hubo delitos, es imposible no negarlo. Además que sería absurdo que no los habría, ¿no? La gente que fue allí, pues, como les he dicho antes, no eran monjitas de la caridad. Eso desde luego. O sea que yo creo que lo que le estoy diciendo ahora estoy contestando a lo que me ha preguntado, ¿no? Le estoy dando la razón en que sí, que desde luego que hay, pero eso, la leyenda negra es una cosa bastante diferente, ¿eh? En parte también tiene mucho que ver con esas, con algo parecido a lo que ha dicho usted, que es lo que el padre de las casas va a decir cuando está gobernando Carlos I, que es por lo que Carlos I parará la conquista, vamos a llamarla de alguna manera, ¿no? El desembarco, ¿no? de España en América. Bueno, espero que sea suficiente con lo que le he dicho. Bueno, ajá. Bueno, pues yo me tengo que ir en 5 minutos. Si hay alguna pregunta, pero tiene que ser rápida. La pregunta y la contestación. Muy bien. Adelante, el que está levantando la mano, por favor, y me parece que ya continuaremos en alguna otra. Adelante. No se le escucha bien, no se le escucha bien. No se entiende. No se entiende. Qué lástima. Hola, Bueno, ¿yo podría preguntar algo rapidito? Sí, muy rápido, por favor, Rodrigo, por favor. Sí, no, quería saber si lo del generador podría estar vinculado a activar en función al eje angular y más bien en cuanto a los imperios depredadores, también girarían en torno al eje radial, ya que estos últimos están más interesados en observar los recursos y más bien los otros están guiados en este caso, el imperio español por el catolicismo, por la evangelización. Esa sería mi pregunta. Perdón, no he entendido. No he entendido lo que te ha preguntado. Quería saber si... Y luego es que hay voces por detrás que... Se escucha ruido, se escucha, querido Rodrigo. Quería saber si... podría decir que los imperios... Hay ruido, Rodrigo, no se escucha bien.
al ruido de una televisión o una radio. Sí, sí, sí. Bueno. Rodrigo, creo que silencias el audio porque se escucha como en la calle, muy fuerte. Disculpa. Bueno, ¿nadie más va a preguntar? Yo tenía una pregunta muy breve, a ver, no sé si se puede todavía. Por favor, muy breve, porque el doctor tiene Sí, pendientes. sí, don José Luis, muy buena conferencia, me ha gustado mucho. Yo quería solamente preguntar hasta qué punto es falible etiquetar a Marx, él mismo como filósofo, como negro legendario, en tanto que no sería más una víctima más bien de la leyenda negra, porque por ejemplo con los datos de la Inquisición, yo no la verdad es que usted lo podrá decir mejor seguramente. No tengo muy claro que los datos, ya los archivos y todo ese seguimiento que desde hoy, por ejemplo, ya podemos tener con respecto a las víctimas de la Inquisición, bueno, víctimas entre comillas, ¿no? Los procesados por la Inquisición española, no sé si estarían a la mano en la época en la que Marx hace los textos. Evidentemente hay unos fallos de Marx al momento del tratamiento con España, eso es evidente, ¿no? Está la misma dificultad que, por ejemplo, expone Bueno, ¿no? De la de imposibilidad de analizar a España con la misma, o el Imperio Español con la misma, con el mismo molde que las demás naciones, digamos, pero quería ver más o menos su lectura con respecto a eso, ¿no? ¿Qué tanto es víctima más bien de la leyenda negra ya en operaciones, o él mismo ser per se negro legendario? O sea, más bien, si miente por ineptitud o por canalla o por ignorante, ¿no? Doctor, no se le escucha. Está con el audio silenciado, doctor. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ¿Ahora? doctor. Pues no me he dado cuenta, vamos, no sé cómo sea. Bueno, en fin, vamos al asunto. Quería decir que muy interesante el planteamiento que ha hecho, ¿no? Y la pregunta del planteamiento, pero yo lo considero no adecuado. Porque la leyenda negra no es solo el hecho de que alguien la exprese, que sea el origen. En Marx, desde luego que Marx no va a ser origen. Es que ya no hay origen de la leyenda negra. Lo que hay es leyenda negra. Y entonces, si yo hablo, por ejemplo, de izquierda negra en la actualidad, porque la mayor parte de la progresía, vamos a llamarlo de alguna manera española, que hace películas, que escribe novelas, ¿no? Que hace obras de teatro, que escribe ensayos, ¿eh? Los intelectuales progresistas españoles son negrolegendarios. ¿Ellos han incoado la leyenda negra? No, la están transmitiendo. Y es lo que hace Marx. Marx lo que hace es transmitir la leyenda negra. Y decía que es más negrolegendario porque los que Marx ha leído, que son los primeros, los negrolegendarios anteriores a él, ya no los lee nadie, pero al que sí que leen es a Marx. Entonces, no podemos quitarle el calificativo de negrolegendario porque está transmitiendo las ideas torticeras negrolegendarias, las está transmitiendo. No solo lo que hemos señalado al final de la Inquisición, ¿no? Que era un dato más, muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, Marx llama al periodo más importante del Imperio Español, que es el Imperio de los Austrias, que es cuando España está organizando el mundo, le llama la época de los Felipes, la época de los Felipes. Eso es vergonzante, eso es vergonzante, ¿eh? Porque ahí está devaluando a España. Cuando Marx dice que España es una suerte de imperialismo asiático, pues está devaluando el papel de España en la historia universal, ¿eh? O sea, no es solo el dato de la Inquisición, que como ha sido al final, quizá por eso usted me lo ha mencionado, como si hubiera sido lo más relevante que yo he dicho para expresar que Marx es negro legendario. No, es que todos los escritos de Marx están
hablando de estas ideas denostadoras de España. Incluso insultar o devaluar la figura de Espartero, la de un político español, eso también es negro legendario. Decir que en España se descuartiza a la gente es negro legendario. O sea que las lindezas de Carlos Marx, que están leyendo constantemente todos los días hoy todos los días, porque los textos de Marx sobre los escritos de España los está leyendo la gente todos los días, sobre todo lo que está en Internet, porque tiene un montón de citas y de gente que acude a esos textos constantemente a día de hoy. Pues entonces, eso es lo que me lleva a mí a afirmar, claro, que Marx no es el origen de la leyenda negra, pero que Marx es el autor, ahora mismo, uno de los autores negro legendarios más relevantes que tenemos. Bueno, pues y lo siento muchísimo, pero les tengo que abandonar porque me están demandando fuera. Muy bien. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por estar ahí y no sé qué más decirles. Bueno, muchas gracias por tan brillante disertación y por supuesto volveremos a convocar próximamente y esperamos que vuelva a ser tarde. De momento finalizamos la sesión y un fuerte abrazo a todos y muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias a ustedes por aguantarme. Muchas gracias. Está bien, excelente. Adiós.